Estoy muy contento personalmente por hacer la introducción a este seminario sobre los principios del reino. Hoy vamos a arrancar entonces con esta introducción. Vamos a hablar mucho en estos 2 días. Va a ser, digamos que, un seminario bastante nutritivo, intelectual y espiritualmente. Y bueno, pues me alegra de sobremanera, repito, poder dar la introducción. Corría el año 144 después de Cristo. Estamos hablando del Imperio Romano y todavía de los primeros momentos de la cristiandad. Esta época se caracterizó por varias cosas. Se caracterizó, por un lado, pues por una época de prosperidad y de paz en el Imperio Romano. Fue la época de la Pax Romana, que fue una paz que digamos, siguió a una serie de guerras. Y digamos que en ese momento en el Imperio Romano se respiraba eso, se respiraba una calma, se respiraba, digamos, como seguridad, había prosperidad, no estaban ahí esas grandes crisis económicas, sociales y culturales que después se presentaron y que al fin y al cabo terminaron por, por destruir desde adentro el imperio. Como ustedes saben, pues en las épocas de prosperidad y en ciertos lugares pues, que están viviendo estas épocas, ciertas sociedades, por lo general hay crisis religiosas. Por lo general la gente abandona, digamos, eh, la búsqueda de Dios. La gente se enfoca un poco más en los placeres inmediatos y en lo que pueden hacer por ellos mismos. Se distraen fácilmente. Y esto era exactamente lo que estaba sucediendo. Casi siempre en los lugares en donde se presenta, digamos, como estas situaciones de bonanza, de tranquilidad, de paz, casi siempre en esos lugares, digamos que la gente deja de buscar a Dios. ¿Sí? Esto entonces fue lo que pasó. Por otro lado, era una época de grandes herejías al interior de la iglesia, de herejías y de divisiones. Aquí se presentó tal vez uno de los primeros cismas en la iglesia primitiva. El personaje clave aquí se llamó Marción de Sinope. Él era un predicador de Asia Menor, lo que actualmente conocemos como Turquía, que ofreció una nueva interpretación cristiana que, digámoslo así, le gustó mucho a mucha gente. Él rechazaba de entrada el Dios del Antiguo Testamento y prácticamente todas las enseñanzas del Antiguo Testamento. ¿Sí? Eh, Todo lo que no se acomodara a su forma de ver a Dios, a su forma de ver, digamos, como el cristianismo, una forma bastante acomodada a, pues a una falsa idea de bondad, una falsa idea de, digamos, pues de complacencia con el ser humano. Él lo sacaba, digamos, de forma radical. Él hablaba de que no había sentido en cuanto a la institución del matrimonio, que no había mucho sentido en que la gente se casara, considerando que estaban viviendo los tiempos finales. Y por lo tanto, eh, digamos, era bastante laxo, bastante permisivo con las relaciones extramatrimoniales y prematrimoniales. Además de eso, fundamentaba toda su teología en, no en el temor a Dios, sino pues en no dejarse guiar por Dios para mejorar, sino en una idea bastante ingenua acerca del amor. Él decía,
debemos es buscar a Dios no porque tememos, no porque tenemos temor de Dios, sino porque lo amamos. Cuando la Biblia una y otra vez nos ha señalado con claridad de que en el temor de Dios está la sabiduría y que el temor de Dios no es propiamente tenerle miedo a Dios, sino que es una manera de estar cerca de Él, como un parámetro, un punto de referencia. Buscaba que digamos, predicaba que no debíamos dejarnos guiar por Dios, que Dios, digamos, no tenía que tener tanta intervención en nuestras vidas, sino que nosotros teníamos la responsabilidad de mejorarnos a nosotros mismos y de tomar las riendas de nuestra vida sin necesidad de tenerlo en cuenta a Él. Y, por supuesto, él predicaba una renuncia absoluta a las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas. De pronto este tipo de doctrinas nos suenan conocidas porque resulta y acontece que las herejías son cíclicas y ellas vuelven. Muchas de las herejías de los primeros momentos del cristianismo realmente están aquí otra vez o han sucedido otra vez, las hemos visto pasar. En realidad esta herejía fue difícil de combatir. En su momento mucha gente estaba detrás de Marción de Sinope, sobre todo porque mucha gente adinerada escuchaba lo que quería, mejor dicho, digamos, él les decía lo que ellos querían escuchar y esta gente adinerada lo apoyaba con mucho dinero. El ser humano no cambia, el ser humano siempre es el mismo y le gusta acomodar las cosas, le gusta mentirse a sí mismo y detesta las verdades, detesta cuando alguien les predica ciertas verdades que no son cómodas. Las herejías dan lugar entonces a cismas. ¿Qué es un cisma? Es una separación. Hay cismas que son heréticos o puros y simples, digámoslo así. Y estos últimos, según San Agustín y San Jerónimo, pues digamos que casi siempre están acompañados de herejías para justificarse. Un cisma es, en pocas palabras, es desunión. Es la maldad humana en juego, el orgullo en juego, la necesidad de poder en juego, destruyendo cosas que son, digamos, más sagradas y más santas que nuestra propia comodidad, como por ejemplo la comunión en la iglesia. El caso es que siempre se fortalecen las cosas y después de Marción de Sinope, pues se hizo de hecho el primer canon cristiano. Se formuló el credo, los primeros credos, y se hicieron los primeros concilios. Se hizo el primer canon porque él fue el primero, de hecho el primero en compilar textos, en hacer como un pequeño cuerpo textual, obviamente manipulado. Pero entonces a raíz de eso, los padres de la iglesia dijeron, bueno, los que estaban en cabeza de la iglesia, perdón, dijeron, bueno, tenemos que compilar los textos, ¿sí? O sea, por hacer feo, después hicieron bonito, digámoslo así. Se formularon los primeros credos, digamos que eran como las primeras fórmulas de fe diciendo, en esto creemos, ¿ya? Estos son como nuestros principios cristianos. Y todo ocurrió como cuando uno sufre una fractura, que en el hueso, digamos, las fibras pues, de los tejidos óseos, después de una fractura se vuelven más duros. Así sucedió, gracias a este personaje. Ahora, para evitar estas situaciones y para lograr otras cosas, hacen falta principios. Los principios son esos elementos que permiten que, digamos, vivamos de una manera cohesionada y que estemos yendo en una dirección. ¿Qué son los principios? Los principios, ante todo, digámoslo así, son el rasgo esencial de un sistema. Es un parámetro a tener en cuenta. Es el objetivo de alcanzar un propósito, ¿cierto? O sea, digamos, es un parámetro a tener en cuenta con el objetivo de alcanzar un propósito, digámoslo así. Cuando nosotros estamos jugando ajedrez, digamos,
las fichas se mueven de una manera. Si nosotros inventamos otra manera de mover las fichas, ya no estamos jugando ajedrez. Y cuando estamos jugando ajedrez, empezamos a mover las fichas con el objetivo de hacer mate, ¿sí? Y todo lo que hacemos va en función de eso. Pensemos los principios del reino de esa manera. La palabra principium, la palabra latina principium, significa punto de partida, ¿sí? El punto de partida para una mejor experiencia cristiana, para alcanzar esa mejor experiencia cristiana. Esos son los principios de los que vamos a hablar en este seminario. En este caso, entonces, vamos a hablar de esos principios que nos van a ayudar a tener una mejor relación con Dios, una mejor relación con el prójimo y un mejor diálogo interno con nosotros mismos para un camino ético adecuado. Digamos con una diferenciación entre principios y reglas, porque son cosas muy diferentes. Los principios son normas que ordenan que algo sea hecho de la mejor manera posible y de acuerdo con las posibilidades presentes en cada caso. No todos los principios se cumplen a la vez, aunque entre sí guardan armonía. Ejemplo, hay principios cristianos que hablan sobre el matrimonio, pero no todos los cristianos están casados, ¿sí? Entonces no todos los principios actúan al mismo tiempo en la vida del cristiano. Sin embargo, todos los principios guardan armonía entre sí, se interrelacionan. Es imposible disociarlos, digámoslo así. Las reglas, por el contrario, son rígidas, se cumplen o no se cumplen. Son específicas en cuanto al tiempo y al espacio. Por ejemplo, cuando nosotros abrimos los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que llamamos Pentateuco y que los judíos llaman Torah, nos vamos a encontrar, sobre todo entre el libro del Éxodo y entre el último, que es Deuteronomio, nos vamos a encontrar una serie de preceptos. Los judíos lo llaman misbot, que son los 613 preceptos de la ley. Y son, digamos, son completamente casuísticos. En caso tal, está tal consecuencia. En caso tal, se tiene que hacer tal cosa y así. Esas son reglas, digamos, ahí está formulado a manera de reglas. Cuando, por el contrario, leemos el Sermón del Monte, nos damos cuenta de que Jesús estaba formulando esa especie de manifiesto cristiano a manera de principios. No decía, si el prójimo mata al otro, entonces se le tiene que dar una pedrada. No, él decía, les han dicho que ojo por ojo y diente por diente, yo les digo que perdonen a sus enemigos. En cualquier situación, o sea, los principios son más generales, se adaptan con más flexibilidad a diferentes situaciones y perviven en el tiempo. Muchos de los preceptos de la Torá, en este momento, pues digamos, para el mundo judío no tienen, ellos no los usan, por ejemplo, ellos no pueden hacer sacrificios en este momento, ellos no tienen un templo, ellos solamente van a las sinagogas. Y muchos de los principios, pues de las reglas, perdón, del Antiguo Testamento, que hablaban, por ejemplo, acerca de los tatuajes o acerca de raparse la cabeza, tenían que ver con circunstancias que estaban viviendo los hebreos en ese momento, ¿cierto? Son prohibiciones respecto a ciertas prácticas de los pueblos paganos, cananeos, que los rodeaban, pero que hoy en día ya, digamos, no tienen el sentido que tenían antes, ¿ya? Los principios no son propiamente mandamientos. Los mandamientos de la ley de Dios que encabezan esa, digamos, toda esa gran lista de preceptos, son reglas absolutas, ¿sí? Que van a dirigir la ley mosaica. Y que Jesús, a manera de principio, agrupó en solamente 2. Amarás a tu prójimo, amarás a Dios por encima de todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué sucede con la Biblia? La Biblia es como un gran
hipertexto. Un hipertexto de persecución. En Argentina hay una nueva ley, bueno, están en un proyecto de ley, no sé todavía en qué va, pues, en qué va eso, pero lo último que supe es que estaban en un proyecto de ley para que el Estado pudiera revisar todos los sermones que se hicieran en la iglesia, en las iglesias, y como de otras denominaciones, de manera que la oficialidad del Estado pueda controlar ideológicamente lo que se dice en la iglesia. De manera que también lo que no esté de acuerdo con la postura ideológica oficial del Estado pueda ser cancelado, pueda ser perseguido, pueda ser censurado. En Noruega y en Suecia, en Alemania, en varios países de Europa, se están persiguiendo a todos los pastores que prediquen en contra de la ideología de género que ellos llaman, digamos, movimiento LGTB. Y los pastores pueden afrontar penas de prisión simplemente por decir en un sermón que, bueno, oponerse, digamos, a lo que oficialmente se considera que es lo transgénero, ¿cierto? Si uno dice que una persona transgénero no pertenece al género que esa persona quiere, al que quiere, digamos, con el que se identifica, eso puede dar penas de prisión en algunos países. En Estados Unidos no es posible hacer, en muchos lugares, no es posible hacer manifestaciones religiosas en la calle. En Chile, durante las protestas anteriores a la reforma constitucional, se quemaron varias iglesias y se mostró, digamos, como un gran rechazo profundo hacia cualquier forma, cualquier manifestación religiosa cristiana, sobre todo, porque se quemaron iglesias evangélicas y se quemaron iglesias católicas, se vandalizaron en ambos casos. Y no mencionemos pues lo de siempre, que en Nigeria matan gente, que en China matan gente, ¿sí? Que en Irán persiguen a los cristianos, que en Corea del Norte también es perseguido y castigado con la muerte, etcétera. Estamos en épocas de persecución y lo más seguro es que de aquí en adelante sigamos viendo estos problemas. Como señalamos en el seminario anterior, lo más probable es que los cristianos seamos cada vez seamos más pocos y que estos fuertes movimientos, digámoslo así, eh, lo que van a hacer es tumbar todo lo que no está firme.
La iglesia en un futuro no va a ser tan numerosa porque los que van a estar firmes. Son pocos, pero van a estar sólidamente edificados en el Evangelio, en Cristo Jesús. Y tendremos, sí o sí, tendremos que ayudarnos entre denominaciones. Vamos a ser muy pocos. Y las divisiones denominacionales van a significar poco en medio de la persecución. Cuando lo que importe al fin y al cabo, lo que les importe a nuestros perseguidores, es que nos identifiquemos como cristianos, católicos, evangélicos, pentecostales, bautistas, presbiterianos, eh, ortodoxos y ortodoxos de griegos o etíopes o sirios o armenios o rusos. Lo importante es que somos cristianos y por eso nos van a perseguir. Podemos ser celosos con las verdades centrales del cristianismo y tener unidad en las cosas periféricas. Si entendemos al ecumenismo como un hacer y no como una unificación doctrinal y teológica. En muchos, digamos, para muchas denominaciones, el ecumenismo es una doctrina satánica. Asusta mucho. Y, bueno, digamos, con toda razón lo entienden así. Pero la manera en que lo entienden es como una unificación doctrinal. Es decir, vamos a estandarizar toda la doctrina. Y vamos a estandarizar todos los ritos. El ecumenismo que nos va a salvar a nosotros como iglesia no es un ecumenismo en el, digamos, en nuestra teología, en nuestra doctrina, sino en nuestro hacer, en las obras, en que yo voy a echarle la mano a un cristiano ortodoxo solamente porque es hermano. Y yo lo voy a proteger si tengo que protegerlo. Y voy a orar por mis hermanos, no sé, bautistas, solo porque son cristianos, solamente porque son mis hermanos. Y nos tenemos que ayudar y nos tenemos que apoyar y nos tenemos que solidarizar entre todos, porque seguimos siendo iglesia. Durante el holocausto judío, la Shoah, como lo llaman ellos, sucedió algo parecido. Resulta y acontece que en el mundo judío, cuando uno no está, digamos, muy familiarizado con ellos, uno no está al tanto de sus divisiones. Aunque, digamos, el judaísmo como tal es una sola cosa, y ellos creen lo mismo, eh, hay ciertas diferencias en sus libros de oraciones, en la manera en que, digamos, eh, llevan a cabo todo el rito en la sinagoga durante los Shabbats y durante las festividades. Por ejemplo, los sefardíes, los judíos españoles, y los ashkenazis o judíos europeos. Durante mucho tiempo y aún eh, estos dos grupos de judíos no se quieren. Eh, de hecho, en el Estado de Israel eh, tienen muchos choques culturales, no se hablan, no se quieren, a pesar de que son judíos y que se entienden, se saben hermanos, llamémoslo así. Pues resulta que durante el Holocausto, ese tipo de divisiones ya no importaban. Para los nazis, los sefardíes eran judíos y los ashkenazis eran judíos, indiferentemente, o sea, sin prestarle atención a de dónde venían, si los ashkenazis eran házaros convertidos o si los sefardíes eran mezclados con no sé quién. Para ellos eso no importaba, para ellos ambos grupos eran lo mismo, eran judíos y eran detestados igualmente. Y en medio de la persecución, en esos campos de concentración, si un judío sefardí encontraba un libro de oraciones de un ashkenazi, seguramente lo tomaría y seguramente orarían juntos.
Esta ayuda entre grupos divididos ha sido una de las cosas que más ha fortalecido al pueblo judío en los años, digamos, siguientes al Holocausto. Cuando todos llegaron a la tierra de Israel, a lo que nosotros conocemos ahora como el Estado de Israel, en 1948, empezó una serie de guerras. En el 48, en el 56, la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur. Y de igual manera, para los enemigos de estos israelíes, ya no israelitas, sino israelíes, ciudadanos israelíes, para ellos tampoco había mucha diferencia en cuanto a su etnicidad, sefardí o ashkenazi. Así unos se comportaban en la sinagoga de una forma muy organizada, terminaban a tiempo, o si los otros, como los sefardíes, se demoraban y todo lo cantaban, y bueno, a ellos eso no les importaba, los querían destruir de igual manera, ¿sí? Los cristianos vamos a tener que entender eso en un futuro. Cuando hablamos de ecumenismo, no hablamos de diálogo interreligioso. No estamos hablando de vamos a meter en el mismo saco al Islam, al judaísmo, al hinduismo, al zoroastrismo. No, no, no. Estamos hablando de dentro del cristianismo. Personas que consideran que Jesús es el Señor, que existe un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Un Jesús que nació de una virgen, ¿sí? Y digamos todas las cosas que hacen que nosotros nos llamemos como cristianos. Entre nosotros vamos a tener que apoyarnos. Y una de las maneras para saber qué somos y para saber qué no somos y para saber cómo apoyarnos y cómo vivir son estos principios. Estos principios nos pueden dar claridad respecto a nuestro propósito como creyentes e iglesia. Nos pueden dar claridad respecto a nuestra identidad y a nuestras metas como cuerpo de Cristo. Y de igual manera a nuestra razón de ser aquí en la tierra. Les damos la bienvenida nuevamente y les agradecemos por su presencia. Dios los bendiga.